El sonido de una llave en la cerradura fue lo que rompió el silencio espeso de nuestro apartamento. No era el sonido habitual de la llave de Javier, torpe y cansada, sino uno más firme, decidido. Era Elena. Recuerdo que mi primer instinto no fue el miedo, sino la irritación, una interrupción en el santuario que había construido, en el mundo perfectamente controlado, donde yo era la única pieza necesaria. Javier estaba en la cama, en ese letargo brumoso que yo llamaba descanso, y que la luz cruda de la tarde revelaba como algo mucho más oscuro. Y yo estaba a su lado, no con un vaso de agua, sino con la pequeña caja de plástico donde orquestaba sus días y sus noches, sus nubes y sus falsos claros. El aire se congeló cuando sus ojos, los ojos de la mujer que me había llamado Ángel, se posaron en la abrumadora cantidad de píldoras, en la evidencia metódica de mi cuidado, que en realidad era mi enfermedad. En ese instante, supe que el mundo que había fabricado con tanto esmero, con tanta dedicación retorcida, se estaba desmoronando, y el estruendo sería mi propia alma rompiéndose en pedazos. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo me estás viendo. Nuestra historia no comenzó en la oscuridad, sino en la promesa de la luz. Conocí a Javier cuando era la sombra de sí mismo, un hombre joven perdido en el laberinto de la desmotivación postuniversitaria. Sus ojos carecían de ese brillo que todos buscan, y en su apatía, yo encontré un propósito. Vi en él un proyecto, un lienzo en blanco sobre el que podría pintar mi propia valía. Mis amigos veían un caso perdido. Yo vi una oportunidad, la oportunidad de ser indispensable, de convertirme en el pilar que sostendría un mundo. Mi amor por él nació entrelazado con esta necesidad, una sed insaciable de ser la razón de la felicidad de alguien, la salvadora de un alma perdida. Me aferré a su fragilidad como un náufrago a una tabla, sin darme cuenta de que para mantenerme a flote, necesitaba que él nunca aprendiera a nadar por sí mismo, que siempre dependiera de mi rescate constante y agotador. Nos mudamos juntos a un pequeño apartamento en el corazón de la Ciudad de México, un nido que para el mundo exterior era el símbolo de su redención. Para su familia, especialmente para Elena, yo era la heroína de la historia. Veían a su hijo sonreír de nuevo, conseguir un trabajo estable, volver a la vida, y me lo atribuían todo a mí. Sofía lo salvó, decían en las reuniones familiares, y yo aceptaba esa medalla con una humildad fingida que ocultaba un orgullo voraz. Me convertí en el centro de su gratitud, la pieza clave que había reensamblado a su hijo roto. El apartamento se llenó de una atmósfera de agradecimiento, de llamadas constantes de Elena para saber cómo estaba Javier, pero en realidad, para agradecerme por mi labor. Cada "gracias por cuidar tan bien de mi niño" era una dosis de la droga que yo más necesitaba, reafirmando mi papel, solidificando la narrativa que me había inventado, la del amor que cura, sin admitir que mi amor, en su esencia, estaba diseñado para mantener la herida abierta. El desequilibrio no fue un acto violento, sino una erosión lenta, silenciosa y corrosiva. Javier luchaba contra una depresión severa, una bestia que lo devoraba desde adentro, y su dependencia de los medicamentos controlados era su única forma de mantenerla a raya. Pero en lugar de ser el apoyo que lo guiara hacia una ayuda profesional más profunda, hacia la posibilidad de reducir su medicación y encontrar herramientas reales, me convertí en su facilitadora. Empecé a controlar sus recetas, a administrar sus dosis. En los días particularmente oscuros, cuando la apatía se apoderaba de él, yo le ofrecía una pastilla extra. Solo para que te sientas un poco mejor, le susurraba, con la ternura de un carcelero que le ofrece una manta a su prisionero. Lo hacía bajo el pretexto de la protección, del cuidado extremo, convenciéndome a mí misma de que solo yo entendía la profundidad de su dolor, y por lo tanto, solo yo sabía cómo calmarlo. Mi amor se convirtió en un muro. Sutilmente, comencé a aislarlo de los amigos que hacían preguntas incómodas, de aquellos que se atrevían a sugerir que quizás su estado no era normal, que quizás mi cuidado no era suficiente. Los tildaba de insensibles, de no comprender la fragilidad de Javier. Me convertí en su enfermera, su terapeuta no cualificada, y lo más peligroso de todo, en su proveedora. Él no tenía que enfrentarse al mundo, ni a los médicos, ni a las farmacias. Solo tenía que acudir a mí. Yo era el principio y el fin de su tratamiento, la única persona que realmente lo entendía. Esta exclusividad me embriagaba, me daba un poder sobre su existencia que confundí con amor incondicional. Cada vez que él se refugiaba en mí, en mi aparente omnisciencia sobre su bienestar, yo sentía que mi lugar en el universo se solidificaba, que mi miedo al abandono se calmaba, aunque fuera por un momento fugaz. Elena, su madre, fue una pieza involuntaria pero fundamental en mi autoengaño. Su gratitud ciega era el combustible que alimentaba mi complejo de salvadora.
Cuando Javier faltaba a los eventos familiares, algo que ocurría con una frecuencia alarmante, yo siempre tenía una excusa preparada. Está agotado por el trabajo. Le ha dado una migraña terrible. Y ella siempre me creía. Sus llamadas ya no eran para hablar con su hijo, sino conmigo. Yo era su informante, su filtro, la guardiana de su bienestar. No sé qué haríamos sin ti, Sofía. Eres un ángel, me decía, y esas palabras resonaban en mi cabeza, validando cada una de mis acciones tóxicas. Su confianza me absolvía de cualquier culpa incipiente. Si la propia madre de Javier me veía como un ángel, ¿cómo podría estar haciendo algo malo? Su negación se convirtió en mi cómplice, permitiéndome hundirme más y más en mi papel, sin ver que el cielo que yo prometía era en realidad una jaula dorada. La inevitable decadencia de Javier se hizo palpable, una mancha de humedad expandiéndose por la pared de nuestra vida. Perdió su empleo. Las ausencias se volvieron insostenibles. Su rendimiento decayó hasta desaparecer. En casa, su universo se encogió hasta los límites del sofá. Su existencia se convirtió en un estado de duermevela perpetuo, un letargo inducido y mantenido por mi cuidado. Mientras él se desvanecía, mi dedicación alcanzaba un fervor casi maníaco. Cocinaba sus comidas favoritas que apenas probaba, mantenía el apartamento impecable como un mausoleo y, sobre todo, administraba su medicación con la precisión de un relojero. Cada uno de sus fracasos, cada paso que daba hacia atrás, era una reafirmación de mi necesidad. Cuanto más dependiente era él, más indispensable me sentía yo. El amor se había transformado en un ciclo vicioso y tóxico. Su apatía alimentaba mi necesidad de control, y mi control profundizaba su apatía hasta ahogarlo. Recuerdo una tarde en particular. La luz anaranjada se filtraba por las persianas cerradas, dibujando rayas en el suelo. Javier llevaba horas en el mismo lugar, con la mirada perdida en un punto inexistente de la pared. Me acerqué con un vaso de agua y una de sus pastillas. Era una dosis extra, una que no le tocaba, pero su silencio me estaba poniendo nerviosa. Intentó negarse. Un gesto mínimo, un leve movimiento de su mano, pero fue un acto de rebelión que me descolocó. No, Sophie, creo que ya he tomado suficiente, susurró, su voz ronca por el desuso. Me arrodillé a su lado. Tomé su mano entre las mías y le sonreí con esa dulzura ensayada que sabía que lo desarmaba. Es para tu bien, mi amor. Estás teniendo un día difícil. Confía en mí. Yo sé lo que necesitas, le dije. La duda en sus ojos se extinguió, reemplazada por la resignación de siempre. Tomó la pastilla, y mientras lo hacía, sentí una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la aplasté con la gratificante sensación de victoria. Los días se volvieron indistinguibles, una neblina de silencio y rutinas asfixiantes. Nuestro apartamento, antes un refugio, se había convertido en una burbuja hermética. Yo era la única que entraba y salía con regularidad, trayendo comida, medicinas y excusas del mundo exterior. Los teléfonos dejaron de sonar, sus amigos se cansaron de mis evasivas, y los míos se distanciaron ante mi obsesión. La soledad que compartíamos era peculiar. Estábamos físicamente juntos, pero emocionalmente a años luz. A veces en la quietud de la noche lo observaba dormir, su respiración superficial, su rostro desprovisto de expresión. En esos momentos me preguntaba si quedaba algo del hombre del que me había enamorado, o si yo misma lo había borrado, reemplazándolo por esta versión dócil y vacía que se adaptaba tan perfectamente a mis necesidades. Era un pensamiento aterrador, una verdad que se asomaba por las grietas de mi conciencia y que yo sellaba rápidamente con más actos de supuesto amor. La comunicación entre nosotros se redujo a un lenguaje de gestos y monosílabos. Yo le preguntaba si tenía hambre. Él asentía o negaba con la cabeza. Yo le decía que lo quería. Él emitía un sonido gutural que yo interpretaba como una respuesta afirmativa. Nuestro amor se había convertido en un monólogo. Yo hablaba, yo actuaba, yo decidía. Él simplemente existía, un satélite atrapado en mi órbita gravitacional. Esta dinámica, que debería haberme horrorizado, me proporcionaba una extraña sensación de seguridad. No había discusiones, no había desacuerdos, no había riesgo de que él desarrollara intereses propios que lo alejaran de mí. Yo había creado un ecosistema perfecto para mi miedo, un jardín donde yo era la única jardinera, y él era la única planta, una a la que regaba con veneno creyendo que era agua. La ausencia de su voz me permitía llenar el silencio con la mía, y mi voz siempre me decía que lo estaba haciendo por amor. Una noche, mientras buscaba algo en un viejo cajón, encontré una fotografía de nosotros de los primeros meses. Estábamos en un parque, riendo. Javier me sostenía en brazos, y la vitalidad en su rostro era casi dolorosa de ver.
Tenía una luz en los ojos que yo no recordaba, una energía que vibraba incluso en la imagen estática. Me senté en el suelo frío del dormitorio, con la foto en la mano, y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir el peso de la verdad. ¿En qué momento se había apagado esa luz? ¿Fui yo quien la sofocó? La pregunta era tan afilada que me dejó sin aliento. Comparé al hombre de la foto con el espectro que dormía en la habitación de al lado, y la diferencia era una acusación. Guardé la foto rápidamente, como si quemara, y volví a la sala, a mi papel de cuidadora, porque la rutina era más fácil que enfrentar la devastadora posibilidad de que yo no fuera su salvadora, sino su destructora. El punto de inflexión llegó un martes gris y anodino que se convertiría en el día más importante de mi vida. Javier había tenido una crisis más fuerte de lo habitual por la mañana, una mezcla de ansiedad y un profundo bajón que lo dejó temblando y casi catatónico. Yo, en mi papel de médica autoproclamada, decidí que necesitaba una dosis más alta para estabilizarlo. Estaba en nuestra habitación, con la caja de pastillas abierta sobre la mesita de noche, separando las dosis para el resto del día, calculando, controlando, cuando oí la llave en la puerta principal. El corazón me dio un vuelco. Sabía que no era Javier. El silencio que siguió al sonido de la puerta abriéndose fue el más largo de mi vida. Entonces oí los pasos de Elena, lentos, cautelosos, acercándose por el pasillo. Me quedé paralizada, con un puñado de pequeñas píldoras de colores en la mano, una diosa de la farmacia a punto de ser descubierta. Elena entró en la habitación sin llamar. Su visita no era esperada. Su silencio y mi falta de respuestas a sus llamadas la habían alarmado. La escena que encontró no fue la de un hijo enfermo siendo atendido con amor por su pareja. Lo que vio fue a su hijo, casi inconsciente en la cama, pálido como un fantasma, y a mí a su lado, no con un paño húmedo o un vaso de agua, sino con una cantidad de medicamentos que superaba con creces cualquier prescripción lógica o segura. La caja de pastillas, con sus compartimentos meticulosamente organizados, era una confesión en sí misma. Sus ojos pasaron de la cara de Javier a mis manos, y luego a mi cara. No hubo un grito, no hubo una acusación verbal, solo hubo una mirada de horror puro, de comprensión devastadora, de una traición tan profunda que reconfiguró el aire de la habitación. En esa mirada, la ilusión se hizo añicos. La revelación no fue sobre una infidelidad o una mentira común, fue algo infinitamente peor. El cuidado que ella tanto había elogiado era en realidad la propia enfermedad. Mi amor no era el antídoto, era el veneno administrado en dosis lentas y diarias. El castillo de naipes que había construido con tanto esmero, mi identidad de salvadora, mi propósito, todo se derrumbó bajo el peso de su mirada. Por primera vez me vi a mí misma a través de sus ojos. No vi a un ángel, vi a un monstruo, uno que se disfrazaba con los ropajes de la compasión y el sacrificio. Vi a una mujer tan aterrada por su propia insignificancia que estaba dispuesta a apagar la vida de otro para sentirse necesaria. La verdad, desnuda y brutal, me golpeó con la fuerza de un impacto físico, dejándome sin aire y sin defensas. El eco de sus palabras, «Eres un ángel, Sofía», resonó en mi mente, pero esta vez sonaba como la más cruel de las condenas. Cada vez que había aceptado ese halago, había estado reforzando una mentira que estaba destruyendo al hombre que decía amar. Me enfrenté a la verdad más profunda y dolorosa de mi existencia. Mi mayor miedo no era perder a Javier, era perder mi utilidad en su vida. No temía su muerte, temía su recuperación, porque si él se curaba, si se levantaba por sí mismo, ¿qué sería de mí? ¿Quién sería yo sin mi paciente, sin mi proyecto, sin mi razón de ser? Me di cuenta de que para que él tuviera una oportunidad de salvarse, yo tenía que dejarlo ir, pero, más importante aún, para salvarme a mí misma de mi propia oscuridad, tenía que aprender a existir sin necesitar a alguien a quien mantener roto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La intervención familiar que siguió fue devastadora, pero extrañamente silenciosa. No hubo gritos ni recriminaciones, solo el peso aplastante de lo que había hecho, materializado en la mirada de dolor de Elena y en el vacío en los ojos de un Javier que empezaba a emerger de la niebla. Salí de ese apartamento con una pequeña maleta y la sensación de ser un fantasma. Nadie me detuvo. Nadie me dijo adiós. El silencio era mi sentencia. Caminé por las calles de la ciudad sintiendo que cada paso me alejaba no solo de la vida que había conocido, sino de la persona que creía ser. La soledad que me envolvió era diferente a la que había cultivado en nuestro hogar. Esta era una soledad honesta, un vacío que me obligaba a enfrentarme a mí misma sin distracciones, sin un proyecto humano que gestionar. Era aterrador,
pero por primera vez en años, era real. Pasaron semanas antes de que pudiera hacer algo más que sobrevivir. La culpa era una capa de plomo sobre mi cuerpo. Finalmente, con la poca fuerza que me quedaba, busqué ayuda. Mi primer gesto de reconstrucción no fue llamarlo para pedirle perdón, porque sabía que mis disculpas no significaban nada en ese momento. Mi primer paso fue sentarme frente a una terapeuta, una completa desconocida, y confesar, no con excusas ni justificaciones, sino con una honestidad brutal que me rasgó la garganta. Necesitaba que él estuviera enfermo, le dije, y las palabras, una vez dichas en voz alta, adquirieron una monstruosidad innegable. Necesitaba controlarlo para sentir que yo valía algo, para sentir que me amaban. Fue el primer paso para desenterrar la raíz podrida de mi comportamiento, para entender de dónde venía mi necesidad de disminuir a otros para sentirme grande. Supe, a través de terceros, que Javier había iniciado un tratamiento serio de rehabilitación. Su familia, ahora plenamente consciente de la situación, lo rodeó con el apoyo que yo le había negado, un apoyo que no buscaba debilitarlo, sino fortalecerlo. No tuvimos ningún contacto. El espacio y el silencio entre nosotros eran un requisito médico, una cuarentena necesaria para que ambas enfermedades, la suya y la mía, pudieran ser tratadas por separado. Al principio, la ausencia de su necesidad me dejó sintiéndome inútil, a la deriva, pero lentamente, en terapia, empecé a construir un nuevo sentido de mí misma, uno que no dependía de ser el ancla de nadie, sino de aprender a nadar por mi propia cuenta, en mis propias aguas turbulentas. El proceso fue doloroso, una demolición y reconstrucción de cada pilar falso sobre el que había construido mi identidad. Meses después, cuando sentí que tenía algo honesto que decir, algo que no fuera una súplica por perdón, sino un acto de responsabilidad, le escribí una carta a Elena. No a Javier, a ella. En la carta no me disculpé en el sentido tradicional. En cambio, intenté explicarle mi propia enfermedad emocional, la profunda carencia que me había llevado a convertirme en la guardiana de la jaula de su hijo. Le confesé que el ángel que ella creía ver era solo una máscara para mi propia y desesperada oscuridad. Le dije que entendía si nunca me perdonaba, porque yo misma estaba apenas empezando el largo camino de perdonarme a mí misma. Fue un acto de cierre, un reconocimiento de que nuestra historia no era una de amor trágico, sino de toxicidad y supervivencia. Nuestra relación, la de Javier y la mía, está terminada. No sé si alguna vez volveremos a hablar, y quizás es mejor así. Su curación depende de su distancia de mí, y la mía depende de aceptar esa verdad. El final de nuestra historia no es feliz. No hay una reconciliación bajo la lluvia ni un perdón redentor. Pero hay algo más valioso. Hay una posibilidad. La posibilidad de que dos personas, que casi se destruyen mutuamente en nombre del amor, puedan sanar por separado. La ruina de lo que fuimos se convirtió en el terreno fértil para que ambos, lejos el uno del otro, pudiéramos empezar a crecer de nuevo, esta vez con raíces propias y fuertes. A veces las acciones que parecen nacer del más puro amor, de nuestra desesperada necesidad de cuidar a alguien, son en realidad una forma disfrazada de encadenarlo a nuestra propia soledad, a nuestro pánico de no ser suficientes. Descubrí que el verdadero cuidado no es hacer a alguien dependiente de ti, sino darle las herramientas para que nunca más te necesite. Es la lección más dura que he aprendido, una que me costó todo lo que creía amar, pero que finalmente me dio la oportunidad de empezar a amarme a mí misma de una manera sana, sin condiciones y sin víctimas. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.